si quieren, yo los pongo en silencio para que Clemente Sí, pueda hacer su presentación y después Exacto. hacemos preguntas y comentarios y ahí sí liberamos los micrófonos para preguntas y respuestas. ¿Les parece? sí, Pero entonces Sí. voy a poner a todo el mundo en silencio. Quería simplemente abrir la sesión dándoles la bienvenida. Esto es una maravilla que nos volvamos a encontrar. La vez pasada nos reconocimos mucho, luego de 60 años, contando las novedades de cada uno durante unos minutos y fue fenomenal. De ahora en adelante, esta mañana estaba pensando, digo, ¿cómo abrimos la sesión? Y me puse a imaginarme como si fuéramos un grupo de sembradores jóvenes que salimos por el mundo hace 60, 65 años a dejar semillas, a hacer vainas, a recolectar nuestros productos y regresamos al final del viaje ahora con más de 65, 70 años a compartir lo que hemos aprendido. Y entonces, por eso la idea es que hoy comienza Clemente a compartir algo que se siente orgulloso, que lo ha hecho y que me parece fantástico. Y yo quisiera para presentar a Clemente, decirles una cosa que probablemente algunos saben, otros no lo saben. Nadie sabe en qué momento le cambia la vida uno a otro sin saberlo. Y este es el caso. Yo fui un tipo afortunadísimo que un día, bajándome del bus del colegio, Clemente me dijo, venga, le presento un cura que juega ping-pong y que tiene un grupo de jóvenes. Y ese cura era el padre Umaña. Por Clemente, yo conocí a los jesuitas y los jesuitas me cambiaron mi vida. Gracias, Clemente. Y te doy la palabra para que empieces tu presentación. Adelante, Clemente. Te toca liberar tu micrófono. On mute. Listo. bueno, Escuchamos, listo. Clemente. Muy bien. Bueno, no, muchas gracias. Yo recordaba también que el que nos había llevado allá era John Plainer, ¿no? John Plainer fue el que nos llevó allá. Realmente él fue el origen de toda esa historia tuya, Darío. A nosotros no nos cambió tanto la vida, ni a John ni a mí, ¿no? Nosotros seguimos como por el camino que veníamos, pero a ti sí, me acuerdo haber estado visitándote por allá en el seminario alguna vez. Sí. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla y, y voy a mostrarles una propuesta de un viraje que hace un grupo de personas, 45 personas, 30 colombianos, 15 extranjeros, para que haya un viraje en la sociedad colombiana. Este fue un trabajo que hicimos durante todo el 2019, que se ha venido desarrollando en el 2020 y el 2021. Hay nueve tomos ya publicados de 400 páginas cada uno. eh, Como resultado pues de estos trabajos. Falta el décimo que va a salir muy pronto, pero van a ser 10 volúmenes, digamos, de sustento a una propuesta que se hace para que haya un cambio importante en Colombia. Eh, la presentación tiene 6 partes. Vamos a tratar de hacerla en unos 35, 40 minutos aproximadamente para que después podamos discutir. Esto se presta a mucha discusión y a mucho arreglo de país. Bueno, Clemente, ¿te puedo hacer la una primera, propuesta? Si sí, abres la presentación a toda la pantalla, digamos, poniendo sí, abajo. sí, ya Dale. mismo sí, muy bien. Eso, Bueno, gracias. ahí la tenemos. Espérate un instante. Bueno, vamos a ver en la primera parte la evolución de largo plazo de la economía, la sociedad y el ambiente en Colombia y por qué es necesario pensar en un viraje. En segundo lugar, la transformación de la sociedad que propone la misión de Sabios 2019. Eh, Luego, 3 retos que se desenvuelven en 5 misiones y
cuarto, quinto y sexto que tienen que ver con la educación, porque la educación es el fondo y es el instrumento fundamental de esta transformación que se propone. ¿Cómo ha sido el desarrollo colombiano en las últimas décadas? Bueno, el principal objetivo de los planes de desarrollo, de la política económica que hemos tenido en los últimos años, desde el año 50 hasta acá, pues ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y lo que observamos es que del 50 al 80 crecimos a un poco más del 5, el 5,2% en promedio, pero a partir del 90, los últimos 30 años, hemos crecido a unas tasas del 3,6, 3,7%. Es decir, hay una desaceleración de la economía colombiana en el curso de los últimos 30 años. Espérense un instante, encuentro mi mouse, ya lo encontré. El desempleo también ha sido muy alto en promedio. En 2020 llegó al nivel de 21,4 en el mes de mayo y en enero del 2021 estábamos en un poco más del 17%. Las exportaciones colombianas son en su mayoría de recursos agotables. Petróleo y carbón son el 55% en el año 2019. Y esta diapositiva que es tomada del Departamento Nacional de Planeación, de una presentación que ellos hicieron, se refiere a lo que ha sido la contribución del capital humano, la ciencia, la tecnología, la innovación y otros bienes públicos al crecimiento de esa economía. El crecimiento eso se llama el crecimiento de la productividad total de los factores y ha sido negativo más de la mitad del tiempo desde 1960. La contribución total durante estos 60 años es prácticamente nula. Es decir, que hemos crecido porque ha aumentado la frontera agrícola, hemos crecido porque hemos comprado máquinas y creado nuevas fábricas, pero no el aporte del capital humano, la ciencia, la tecnología, los aumentos de productividad por la innovación y otros bienes públicos, pues eso ha sido prácticamente cero en 60 años. Esa es una forma de crecer que, digamos, puede ser cuestionada, por decirlo menos. Las empresas innovadoras en sentido estricto son cada día más escasas en la industria colombiana. El porcentaje de empresas con productos nuevos a nivel mundial o a nivel nacional pueden ser, también incluimos ahí copias de productos que son ya conocidos en el exterior, pero que son nuevos en Colombia. Ese porcentaje de empresas que innovan para el mercado nacional con respecto al número total de firmas ha venido bajando, está, digamos, estabilizado. Estas son las últimas estadísticas que se tienen hasta el momento. La distribución del ingreso es altamente concentrada. Colombia es el país donde el ingreso está, es el país número 16 en concentración del ingreso. El promedio de los países de la OECD del coeficiente de Gini, que nos mide la concentración del ingreso, es 35%, el de América Latina 46%, el de Colombia en el 2019 50,4%, pero las estimaciones, la pandemia aumentó considerablemente esto y las estimaciones es que para el año 2020 y 2021 va a estar otra vez en un 55%, por encima del 55% donde estuvo
ha estado también mucho tiempo en el curso de los últimos 30 años. Hay desigualdad de género. Las mujeres, si bien hoy en día tienen un mayor nivel educativo, presentan mayores tasas de desempleo, hay una mayor proporción que trabaja en el sector informal, han sido las más afectadas en la pandemia. El embarazo adolescente está en aumento, hay prácticamente un 20% de mujeres entre 15 y 19 años que quedan embarazadas y también hay, como ustedes lo saben, problemas de violencia familiar que las afectan. Eh, en educación hay cosas muy positivas, ha habido avances, eh, digamos, en muchas cosas en la economía del país, en educación es uno de ellos, pero la cobertura de primaria ha sido relativamente alta, sin embargo, la calidad no parece ser satisfactoria. La cobertura en secundaria, pues, ha progresado eh, eh, lentamente, pero ha progresado. Sin embargo, hay una caída abrupta en el paso de la secundaria a la media, en cobertura. Prácticamente cae casi a la mitad. En transición, pues kinder y estas cosas, pues además de cobertura, el problema es de idoneidad. Hay unas estadísticas que más adelante les voy a mostrar. Entre nacimiento y transición, la cobertura de la educación es muy baja en todo el país, particularmente pues en los sectores más sociales, más, digamos, más deprimidos. El agua potable. De acuerdo con el viceministro de este ramo, en épocas de sequía, 390 municipios se ven afectados por el desabastecimiento de agua. eh, y esto depende obviamente de la intensidad del fenómeno, pero es un número muy grande. Los municipios que tienen agua potable todavía, pues según otros estudios, son una minoría en nuestro país. Por otra parte, pues Colombia pasó de 64,5 millones de hectáreas de bosques en el 90 a 58,5 en el 2015, una pérdida de casi 6 millones de hectáreas en 25 años. Entonces, como consecuencia también de esto, o relacionado con esto, pero también con fenómenos mundiales, hacia el futuro los riesgos por cambio climático afectan, de acuerdo con el IDEAM, a 100 municipios, a 100% de los municipios del país. La pregunta es si queremos restaurar ahora, después de la pandemia, la evolución que traían la economía y la sociedad colombianas. Y la verdad es que la misión propone un viraje. Un viraje, eh, la misión internacional de Sabios 2019, que fue convocada por el gobierno en febrero de ese año, pues estuvo conformada por 32 colombianos, 13 extranjeros, 15 mujeres, 30 hombres. Hubo más de 10,000 participantes en las reuniones que se tuvieron en todo el país, en el Chocó, en el Amazonas, en La Guajira, en todas partes, en todas los rincones de la geografía del país. Y pues se trabajó en 16 ciudades, hubo todos estos eventos que están allí. Se organizó en ocho focos temáticos. Estos focos fueron tecnologías convergentes e industrias 4.0, industrias creativas y culturales, energía sostenible, ciencias de la vida y la salud, biotecnología, bioeconomía y medio ambiente,
océanos, recursos hidrobiológicos, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, ciencias básicas y del espacio. ¿En qué consiste la propuesta de la misión? Espero que esto sí quede muy claro. Se trata de transformar la economía y la sociedad de tal manera que el desarrollo humano, la equidad, la bioeconomía y la sostenibilidad se muevan armónicamente y en la misma dirección, que no estén opuestas unas con otras. ¿Qué requiere esa transformación? El país tiene que girar hacia actividades económicas, sociales, culturales, que sean sostenibles ambiental y socialmente y que conduzcan al desarrollo humano. Las actividades que no tienen la capacidad de alinear los objetivos de desarrollo humano, equidad y sostenibilidad no deben ser estimuladas. La transformación puede lograrse a largo plazo, no a corto plazo. Pero la forma de hacer políticas públicas tiene que cambiar desde ya. La educación es el principal instrumento para esta transformación y lo vamos a ver más en detalle de la economía y de la sociedad. Esto estuvimos analizando la experiencia de distintos países, Estados Unidos entre 1890 y 1980, Finlandia, otros países, y la conclusión que sacamos es que es posible, por ejemplo, hacer compatibles un desarrollo económico muy fuerte con mejoras en distribución del ingreso, siempre y cuando la educación se distribuya de manera universal para todos. Y finalmente, la educación de calidad es indispensable para asegurar la equidad. Una educación que no es de calidad no contribuye a cerrar las brechas. Por eso el énfasis en calidad que uno de los miembros de la misión, Stanislas Dehaene, que dirige, es el presidente del Consejo Asesor para la Educación en Francia y fue miembro de la misión, y es un punto en el cual insistió mucho. Pensamos en una doble estrategia para esto. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se podría lograr si hubiese de verdad una voluntad política para dar ese viraje? Pensamos que el desarrollo humano de los individuos y las comunidades eh, eh, en un sistema complejo tiene que ayudar a que, esas acciones que ellos pueden desarrollar, pues contribuya a una transformación como la que estamos esperando. Se requieren, por lo tanto, intervenciones en dos direcciones. En primer lugar, tenemos que tener, sí, unas políticas generales del centro hacia la periferia, un poder del Estado, una intervención del Estado, una asignación de recursos para esas comunidades, pero por otro lado es muy importante tener una generación de espacios participativos y de dinámicas locales que nos permitan actuar desde la periferia hacia el centro. Las políticas públicas, ya lo dijimos, deben dar un viraje. En esto, pues no vale la pena que nos demoremos, pero ustedes comprenderán que todo esto tiene que significa una transformación de la forma como hacemos las políticas públicas. ¿Cuál es el planteamiento estratégico? Un primer planteamiento como aproximación es que Colombia puede ser más equitativa, proteger el medio ambiente y a la vez tener un desarrollo humano sostenible. Y que estos no son fines necesariamente contradictorios. Los casos de Estados Unidos, ya lo mencionamos, de Corea, de Finlandia, muestran que puede existir una estrecha relación entre muestran
una estrecha relación entre acceso amplio a la educación y crecimiento, pero también mejor distribución del ingreso, siempre y cuando esa educación eh, sea, tenga un acceso muy amplio, es decir, que muchas personas puedan acceder a esta educación. ¿Qué es lo común de las estrategias de estos países? En primer lugar, eh, periodos de alto crecimiento coincidieron con mejoras en la distribución del ingreso. En segundo lugar, la educación fue progresivamente cubriendo a amplias capas de la población y fue un instrumento de productividad, pero también de equidad. El Estado jugó un papel central en este proceso y finalmente el aporte de la educación, el conocimiento, los bienes públicos en esos periodos fue superior al 40% de ese crecimiento. En China fue cerca de 60%. En nuestro país, como decíamos, en los últimos 60 años fue prácticamente cero ese aporte de educación, conocimiento y bienes públicos al crecimiento económico. La transformación que se propone es la siguiente, es que para que esos fines sean compatibles, equidad, sostenibilidad, desarrollo humano, es indispensable la transformación de una economía que estimula actividades generadoras de rentas, como la explotación de recursos agotables o prácticas monopolistas, a una economía en donde el capital humano, el conocimiento, las actividades sustentables apalanquen la dinámica de esta economía y se le apunte a un desarrollo sostenible ambiental y socialmente. ¿Qué necesitamos? Este es algo que va un poco más allá y que es objeto, obviamente, de muchísimo debate. ¿Qué necesitamos? ¿Crecimiento o transformación? Sostenibilidad e inclusión implican una transformación de los sectores productivos. Actividades y sectores enteros tienen que reconfigurarse. Algunos de estos sectores cuyas actividades no son sostenibles ni generadoras de equidad o cuyo valor agregado se destina en proporción importante a rentas, deberán de crecer paulatinamente y eventualmente transformarse o desaparecer. Otros que poco a poco vayan cumpliendo con condiciones de sostenibilidad, de inclusividad y en donde el trabajo, la remuneración al emprendimiento, al conocimiento primen en el valor agregado, deberán desarrollarse y reemplazar a los anteriores. Y digamos, aun cuando la economía no se oriente a obtener el máximo crecimiento posible, sino a asegurar sostenibilidad e inclusión, y este es un resultado extremadamente importante de distintas investigaciones recientes, es posible tener simultáneamente altos niveles de empleo y un funcionamiento adecuado del mercado, siempre y cuando esté convocado y regulado por el Estado. La transformación hacia una economía sostenible requiere aprender de la ciencia, hacer ingentes esfuerzos en el desarrollo de tecnologías sostenibles específicas de muchos tipos y cambios institucionales de importancia. Esto requiere obviamente una nueva alianza, un nuevo contrato social, si se quiere, social y político. Y la transición demanda un sistema de innovación dedicado, orientado por una ciencia en constante proceso de aprendizaje, que por necesidad de crear fuentes de ingreso, oportunidades y empleo de niveles de calificación media y alta. Por eso es que necesitamos tanto la educación, porque para poder hacer esta transformación y asegurar simultáneamente un pleno empleo, requerimos que la gente tenga unos niveles de educación mucho más altos
altos que los que tiene actualmente. Como dice Andreas Pica, el proceso de transformación debería compensar la disminución de los empleos en los sectores tradicionales, progresivamente reemplazados por robótica e inteligencia artificial. La bioeconomía digital basada en el conocimiento abre la opción de generar la emergencia de nuevos sectores con nuevas oportunidades de empleo, en particular en las regiones periféricas o en el sector emergente de la economía colaborativa. Desarrollar el conocimiento necesario para que esto sea posible demandará el trabajo de numerosos investigadores e innovadores y una apropiación de la capacidad de innovación por parte de la mayoría de la población. Solo los países que inviertan sumas considerables en educación, decimos nosotros, en la formación de ciudadanos y en la formación de maestros, tendrán a estos investigadores e innovadores. Principal instrumento de la transformación propuesta, por lo tanto, la educación. Y se propone actuar en 3 niveles críticos, ya para ir concretando la propuesta. El nivel de 0 a 5 años. Educación media, donde vimos que hay una caída bastante fuerte de la cobertura, y formación de maestros para atender todo esto. Vamos a necesitar alrededor de 200,000 maestros adicionales a los que se están formando para una propuesta como esta. ¿Cuál es el primer consenso que hubo en la misión? El valor insustituible de la ciencia para el desarrollo sostenible, para la transformación de la sociedad. Estamos convencidos, y esto también pues se discute mucho, pero estamos muy convencidos de ello. No hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar. El informe tiene 5 grandes propuestas. Una es transformar la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Otra tiene que ver con la financiación, como ustedes verán. Tenemos pues una proyección a 10, 15 años de lo que se debe gastar, se debería gastar para lograr estos propósitos. En educación, pues la universalización y atención integral a todos los niños y niñas entre 0 y 5 años para que cuenten con acceso a educación de calidad, nutrición, salud, afecto y demás necesidades, de las cuales pues Esther nos puede decir mucho. Diversificación también y universalización de la educación media más que la secundaria, pero eso implica también completar la media, aumentar la cobertura de la media y hacer que tengan un fundamento científico sólido. Proponemos 5 misiones y obviamente fortalecer centros e institutos de investigación. ¿Cuáles son esas 5 misiones? Están inscritas dentro de 3 retos que llamamos, primero, Colombia biodiversa, el segundo, Colombia productiva y sostenible, y el tercero, Colombia equitativa. Y el primero se desarrolla en 2 misiones. Tenemos que, así como la misión Marte, la misión Apolo, así, tenemos que definir una misión para resolver los problemas de agua y de cambio climático en nuestro país. Una meta concreta es que en 2030 deberíamos tener agua potable en todos los municipios del país. E igualmente comenzar a protegernos desde ya para el cambio climático que se avecina. En segundo lugar, tenemos una misión que se llama Colombia Diversa, Bioeconomía y Economía Creativa. Les voy a decir algo más sobre esto más adelante. Un reto de Colombia Productiva y Sostenible, que tiene una misión con ese propósito, y 2 retos de Colombia Equitativa. Uno, desarrollar conocimiento y hacer innovación para la equidad.
Y el segundo, educar con calidad para el crecimiento o para la transformación, la equidad y el desarrollo humano. En bioeconomía, biotecnología y medio ambiente, en el escenario de pospandemia, pues en el que esperamos estar muy pronto, eh, digamos como que propósitos generales, como criterios que guían esta propuesta son la generación de empleo y asegurar la seguridad, pues asegurar alimentos para toda la población. Eh, en segundo lugar, la reconstrucción del espacio rural es indispensable y favorece la salud. Eh, objetivos centrales, productividad del agro tiene que mejorar, agricultura debe ser sostenible y tenemos que apuntarle a un sistema agroalimentario sostenible integral. Eh, ya lo mencionamos, la reconstrucción del tejido social en el espacio rural es fundamental. Hay que fortalecer la economía circular y reconstruir tejidos sociales. ¿En qué consiste esta bioeconomía en la cual se centra una de las propuestas centrales? Una misión tiene que ver directamente con ella. Se aspira en lo que llamamos bioeconomía a un desarrollo productivo con sostenibilidad social, ambiental, pero también económica. Esto no, digamos, no, hay que pensar en que económicamente sea viable esta propuesta. En segundo lugar, su fundamento, el fundamento de la bioeconomía, pues está en basar sistemas de vida y productivos, así como el uso de los recursos naturales, en cadenas de valor articuladas con circularidad. ¿Qué es circularidad? Aprovechamos, sí, pero mantenemos y devolvemos. Esto implica cambios de comportamiento, de sistemas de disposición de residuos y de muchos sistemas más, de sistemas productivos también. Se requiere obviamente una gobernanza muy sólida. Costa Rica es un país que está muy empeñado pues en este propósito. Las propuestas derivadas de esto tienen que ver con bioprospección, que hay que hacer mucha en Colombia. Hay 3 proyectos pilotos de bioeconomía que inicialmente se plantearon en Amazonas, zona cafetera y Valle del Cauca, pero ya se están dando pasos muy concretos para adelantar esto en la zona cafetera y en el Tolima, por una circunstancia especial, una donación que alguien hizo y una empresa relacionada, una empresa muy grande que financiera del agro que quiere apoyar esta propuesta. Programas de investigación sobre la gestión integral del agua en Colombia y sobre el contexto de cambio climático. No tenemos el conocimiento necesario ni para lo uno ni para lo otro en estos momentos. La otra misión que se tiene, Colombia hacia un nuevo modelo sostenible y competitivo. Lo que se propone es transformar la industria manufacturera, agroindustrial y de tecnologías convergentes hacia una neutralidad de gas carbónico. Desarrollar capacidad productiva en medicamentos esenciales, vacunas, especialmente para enfermedades abandonadas. Tener capacidad de producción. Yo creo que, por ejemplo, nos hemos comenzado a dar cuenta de que después de haber sido una potencia en América Latina en producción de vacunas, hoy en día no tenemos la capacidad de producir vacunas, ni siquiera que nos regalaran las patentes, que nos dieran acceso libre al conocimiento para estas patentes. O sea que es de ciencia, pero es también de desarrollo de capacidad industrial. Desarrollar el sector de la instrumentación médica, 4 sectores industriales basados en química verde es como una de las metas, impulsarlos, incrementar la conectividad de datos de alta velocidad a un 90%
de cobertura de la población. Nos hemos dado cuenta en la pandemia de las deficiencias que tenemos en esta materia y crear empresas de base tecnológica con proyección continental o global, particularmente en temas como instrumentación, control, equipos, biorefinerías y ciudades inteligentes. La misión que más nos interesa, porque pues es como condición para que todo lo demás pueda darse, es la que tiene que ver con educación, con calidad para la equidad y para el desarrollo humano. La primera propuesta de esta educación, ya la mencionamos, universalizar la educación de calidad con atención integral de 0 a 5 años. Aquí están, digamos, las formas como se puede hacer esto. No se trata de inventar cosas nuevas, no estamos proponiendo un nuevo modelo pedagógico. Hay una política que funciona más o menos, que se llama De Cero a Siempre, del 2016, y que trae una serie de estrategias centradas en familia y comunidad, articuladas con maestros normales, universidades y grupos de investigación. Esto es como lo que le agregamos a esa política de cero a siempre, que es como más impersonal, con menos participación comunitaria. Hoy un altísimo porcentaje de personas, 60 o 70% de las personas que están a cargo de infantes no son idóneos, son las madres, muchas de ellas madres o padres comunitarios, y el propio Ministerio de Educación ha hecho unos estudios y ha encontrado esos porcentajes altísimos de no idoneidad de estas personas para desarrollar esto. Entonces, pues aquí está una estrategia con centros locales en donde se integran los maestros con la comunidad, ya veremos por qué, y donde hay producción de conocimiento acerca de las regiones. Enfatizamos mucho el empezar de abajo hacia arriba, si se quiere, de la periferia hacia el centro en estas estrategias, y en todas las demás misiones es igual. ¿Por qué de 0 a 5? Pues usted lo sabe, de 0 a 3 años se da el desarrollo más importante del cerebro. La plasticidad del cerebro dura toda la vida, pero es muy alta en los primeros 5 años de vida y después va disminuyendo. Aquí está un diagrama de la densidad sináptica en el nacimiento a los 6 años, y ya a los 14 años no es lo mismo, no es lo mismo. O sea que obviamente esas conexiones sinápticas son más fuertes, pero son más sólidas, pero digamos ya no hay tantas posibilidades como entre los 0 y los 5 años. Debien, quien ya les dije quién era, dice: la mejor inversión en educación es empezar escuela tan temprano como sea posible, de cierta manera en preescolar, pero también en edades más tempranas, quizás entre 1 y 3 años. Y esto por la razón que ya explicamos. ¿Cuál es el cuello de botella de esta estrategia? La cualificación del talento humano para atención integral de 0 a 5 años. Aquí vemos cómo el porcentaje del talento humano con cualificación para esa atención integral de los niños de 0 a 5 años, el porcentaje de ese personal que tiene la calificación es apenas del 31,2% en el 2018. Ha venido progresando, pero muy lentamente. La segunda propuesta: universalizar y diversificar la educación media, pero con fundamento científico. Yo he tenido la ocasión, pues, de trabajar con el Colciencias, pues, la agencia de ciencia en Suiza últimamente, y he tenido conversaciones con personas que saben mucho de este tema allá, y yo les preguntaba por qué son tan exitosos ustedes y los alemanes
en la educación técnica. Y nosotros que hacemos gran gasto en eso, no lo somos. Entonces me dijeron, muéstreme un programa del SENA. Y yo les llevé a un programa del SENA. Y me dijeron, hay una gran diferencia entre lo que se enseña aquí en Suiza, me decía este amigo, y allá en Colombia. Es que eh, nosotros aquí eh, arrancamos con estudiantes que tienen un sólido fundamento científico. Ustedes allá, este programa que me muestras es muy remedial y trata como de saltarse la formación científica e ir directamente a la técnica. Bueno, una pequeña anécdota ahí sobre el tema. Eh, pero también requerimos transformar el sistema de formación de maestros. Eh, Hay un diagnóstico, es que la ampliación de cobertura pues no la podemos hacer a costa de una menor calidad, como ocurrió un poco en primaria, donde se hizo un inmenso esfuerzo para mejorar la cobertura, pero eso se hizo a costa de la calidad promedio. Este propósito demanda la estructuración de un sistema nacional de formación de maestros y el punto de partida, obviamente, es recuperar la confianza de los docentes, dignificar su trabajo, potenciar su posición ante las comunidades rurales, urbanas, recobrar el espíritu de aprendizaje en sus propios procesos. Todo eso es condición para que las escuelas y colegios se conviertan en espacios de desarrollo de conocimiento y de cultura. Aquí hay una propuesta, pues, que es un ejemplo apenas de las posibles estrategias para la formación de los jóvenes en nuestro país, con un trivium que busca la formación de agencia, de afirmación, de ética en los educandos, formación también de comportamientos prosociales e igualmente un desarrollo de capacidades para relacionarse de forma íntima y práctica con el conocimiento. Con la transformación de la educación, pues obviamente la formación de los maestros tiene que evolucionar. Hicimos un diagnóstico, conversamos con muchísimos maestros en distintos lugares del país y el diagnóstico es: hay una insuficiente conexión entre la investigación en pedagogía, en didáctica y en la formación de los maestros. No hay investigación en esa formación, es muy escasa y de muy bajo nivel. Hay una multiplicidad de experiencias de innovación educativa en todo el país. Hay un atlas prácticamente de las innovaciones educativas que tenemos en Colombia, pero no hay sistematización, ni evaluación sistemática, ni seguimiento dentro de un sistema, de innovación educativa. Y finalmente, muchos de nuestros maestros en el país sufren de un doble aislamiento. Primero, con respecto a la comunidad donde trabajan, porque no pertenecen a ella por una serie de razones y no tienen contacto directo con ella. Y también un aislamiento con respecto a la cultura y en particular con respecto a los procesos de investigación. Y requerimos, como decíamos, 200.000 maestros adicionales al flujo actual de formación en facultades y normales. Eh, para lograr estos propósitos, una estrategia con los nuevos maestros, con los que hay que formar los 200.000, y otra con los maestros en ejercicio. Los maestros en ejercicio a través de redes subregionales y de centros locales en donde intercambian conocimientos entre ellos y con la comunidad. Y para los nuevos maestros, fortalecer las escuelas normales y fundamentalmente también crear
poner en la cabeza del sistema un Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros. Este instituto pues tiene una serie de funciones, fundamentalmente asegurar la conexión entre investigación teórica y empírica con la formación de maestros. Esa es la función principal. E irrigar en cascada, ahí se van a formar maestros a nivel de posgrado para que enseñen en las facultades de educación, enseñen en las escuelas normales. Bueno. Desde los niveles local y meso, pues pensamos, ya lo mencionábamos, en centros locales de investigación y en redes que vinculen estos centros y permitan el aprendizaje entre los maestros que están en este municipio y en otro municipio. Eso pues tiene un desarrollo fuerte, hay ejemplos ya funcionando muy exitosamente en Colombia, hay un centro en Medellín que se llama MOVA y que coordina estos procesos de una manera formidable. Eso hay que hacerlo, pero en todo el país. Bueno, y estamos arrancando con proyectos y programas piloto en, en bioeconomía, como les contaba ya, en el Tolima hay uno pues que tiene muy buenas perspectivas y la posibilidad de conseguir una financiación importante, pero en educación estamos trabajando con el Ministerio de Educación y vamos a arrancar en 3 ciudades, municipios grandes que van a ser pilotos para eh, formar, digamos, para proveer esa universalización de la educación en los niveles de 0 a 5 años y en el nivel de educación media, o sea, quinto y sexto bachillerato, pues porque eso ahora se llama así, educación media. Bueno, ¿qué es un clúster de educación? Donde va a arrancar, que va a ser el encargado de adelantar estos pilotos. Consiste de una serie de componentes. El primero, un centro regional de investigación e innovación en educación, que reúna a los investigadores importantes de esa región en educación, por lo menos un municipio completo, una zona urbana o rural, de un tamaño tan pequeño como sea necesario para tener los recursos suficientes y asegurar sostenibilidad, donde se universalizará la educación de 0 a 5 años. Los 3 municipios en que se está pensando son La Dorada en Caldas, Envigado en Antioquia, hay compromiso pues de los alcaldes, y Palmira en el Valle. En Envigado tienen buenos programas de 0 a 5 años, sobre todo de preescolar, no tanto en los muy primeros años, y en Palmira tienen una excelente formación a nivel de educación media, pero no están bien en 0 a 5 años. Y en Envigado quieren desarrollar la educación media. Entonces vamos a usar esos 3 municipios y Caldas, porque Caldas pues está metido en desarrollar las recomendaciones de la misión nacional o internacional a nivel de su departamento. Están con todo, tienen para cada una de las misiones que estamos proponiendo, tienen un grupo de gente trabajando en eso. Entonces, el clúster de educación tiene el centro regional, los municipios donde está esto, un programa de profesionalización de las personas que tienen a su cargo a la población de 0 a 5 años, con la cooperación de las escuelas normales y otras entidades, un centro local de investigación en cada uno de estos municipios y una red de aprendizaje y colaboración. Eso es un clúster regional de educación y vamos a arrancar con estos 3 clústeres involucrando
a las universidades del departamento de Antioquia, las del Valle, las de Caldas, en estas iniciativas. Bueno, eso es todo. Aquí dejo de compartir pantalla. Espero que haya mucha discusión, ojalá desacuerdo para discutir y debatir. Así que adelante y muchas gracias, Darío, y a todos ustedes. Muy amable. Aplauso virtual para Clemente. Impresionante. Aplauso, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Muy interesante, Clemente. Y bueno, a ver, para darle prelación a los que escribieron en el chat, pero después pueden ir levantando la mano. Esther dice que se le acabó la pila y entonces que un abrazo. Eugenio Sermoneta dice que para tener agua potable hay que dejar de contaminar el ambiente y canalizar y procesar las aguas negras y arrestar el envenenamiento. Lucía dice que todos estos planes tienen un enorme obstáculo que debe quitarse de alguna manera, la corrupción a todo nivel, que si hay alguna solución para este problema. Yo pregunté qué papel tendría la virtualidad en todos esos niveles de transformación de la educación. No vi la palabra virtualidad por ninguna parte y sobre todo con pandemia, digo, my God, ¿cómo lo van a hacer? Y ese aislamiento tendría solución con la virtualidad, ese aislamiento de que hablas constantemente. Eso es lo que hay en el chat, Clemente. Y no sé si quieres responder eso y después le pasamos la palabra al que vaya haciendo preguntas. Bueno, si quieres, entonces espérate a ver y las miro para tener agua potable efectivamente. Por eso es que, es más, para tener agua potable es necesario ese saneamiento básico que menciona Eugenio, pero también es necesario anticipar el cambio climático. Los municipios, particularmente los de las costas, igualmente los de las veras de los ríos colombianos, están sometidos a unos riesgos inmensos con el cambio climático, ¿no? E igualmente, aún municipios que están en sabanas como el nuestro o en sitios relativamente desérticos van a sufrir las consecuencias de ese cambio climático. Entonces, sí, son tres cosas, efectivamente, como tú lo mencionas, Eugenio. Adelante. Yo estoy pensando que sería importante que el gobierno invirtiera en plantas de procesamiento. También hay que educar a la gente. El cambio climático, no creo que el pueblo tenga la cabeza ni de dedicarle el tiempo de separar las basuras, ¿no? Y cuando tienen que atender sus necesidades. ¿Sí? Pero sí que estamos entre todos y el crecimiento del país, porque hay mucha más población de lo que había antes, ¿no? Está contribuyendo a que todos los ríos se hayan vuelto cloacas, ¿no? Tenemos que empezar desde las ciudades y en los pueblos y en los campos y tener campos sépticos y todas esas cosas que contribuyen a reducir, ¿no? Eso es lo que a eso me refería. Sí. Aunque fíjate que la conciencia del cambio climático es muy fuerte en algunas partes ya del país, ¿no? Como la isla de Providencia. En Providencia, pues, saben lo que es el cambio climático. En La Guajira, igualmente, ya esa conciencia se está desarrollando muy fuertemente. Y yo creo que con una visión de nación, nosotros, pues, pero eso sí, necesitamos educación. Lo mismo para el reciclaje. Para esa economía circular, en donde todo se recicla, necesitamos mucha educación. Sí. Sí, Eugenio. Bueno, sí, efectivamente, no se menciona la virtualidad, porque en ese momento la palabra no estaba de moda y en ese momento la palabra de moda era digitalización, pero se refieren esencialmente a lo mismo, ¿no? Ok, Sí. ok. Sí, porque me parece que hay ese aislamiento tan brutal que causa
el que los maestros no aprendan porque no se conectan con gente de fuera de su circulito. Esta pandemia nos ha reventado a todos de decir no existe distancia en el conocimiento. Es decir, yo creo que ahora los maestros con el ministerio no tienen excusa para decir yo no llego hasta donde usted está o usted no me trae las cosas que yo necesito. Y porque hoy en día se han conectado a la fuerza y lo saben hacer, me parece. No sé, ¿tú qué piensas de eso? No, sin duda, sin duda. No sé si alguien más quiere opinar sobre ese mismo tema, pero Tendría que haber en los el pueblos, potencial está, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra. Es que con la digitalización nos dimos cuenta, por ejemplo, de que no teníamos redes de internet suficientes, ¿no? Que la gran mayoría de los niños de nuestro país y muchos maestros no tenían ni siquiera celular de alta gama o celular capaz de usar internet para las clases. Entonces, ese ha sido un obstáculo muy fuerte. Y yo creo que ese acceso al bien público que es el internet es indispensable que lo tengamos para poder aprovechar esas ventajas de la virtualidad que tú mencionas, Darío. Clemente. Sí, el hecho de la pandemia ha demostrado que también hay más inequidad en el sentido que unos tienen acceso y otros no. Y también se está hablando ahora no solo por el computador, sino por la televisión. Volver a la educación por la televisión, que fue muy importante en cierto momento, y ahora cobra mucha importancia también. Yo creo que esos son programas que hay que recuperar. Sin duda, y por la radio también. Por la radio, todo eso. Sí. Por la televisión se podría ayudar a formar a los profesores. Y me parece muy importante que la educación de 0 a 3 años se eduquen esos profesores en los sitios de los pueblos, por ejemplo, para que sepan cómo tratar a esos niños en esas edades. Y todo que se haga como más cerca de la tierra. Yo he notado, he vivido aquí 20 años, sí, es un país magnífico, tiene de todo eso, pero no es tan cerca del terruño. Y eso es de lo más importante que puede existir. La gente del campo que está en las pequeñas ciudades tiene que, pues no lo necesita porque ya lo tiene. Están cerca de la tierra, están cerca de los animales, están cerca de una zanahoria, de una lechuga, de lo que comen, de la papa. Eso es de lo más importante, es hasta más importante que aprender muchísimas cosas virtuales y todo eso. Hay que darles, no sé, a los profesores cómo tratar a esos niños de los 3 a los 5 años. De eso sí se falta un poco, porque en los campos las mamás, la gente que no tiene gran educación, trata a los niños un poco bruscamente, ¿no? Va, eche para la tierra, eche para el cuarto, no haga eso, echa. Hola, cuidado. Eso debería hacerse en los pueblos sin salir de los pueblos. Hay que llevarles el colegio. Hay que llevarles. En vez de Así es. hacerlos venir al colegio. Hacerlos allá para que sepan cómo tratar no solamente a los niños, sino a los animales, ellos ya tienen gran idea de cómo hacer sus riegos y todo eso, aunque si quieren un poquito más, darles la educación en la escuela, que una vez por semana vengan personas que saben cómo, que les den indicaciones, cómo tratar las aguas, cómo tratar las basuras,
cómo tratar las lechugas, cómo tratar de mejor manera. A lo mejor así, pero ese en claustros pequeños me parece que es mucho mejor que en cosas grandes copiando países en grandes. Aquí la gente hay muy poca ya que está cerca de la tierra y eso tiene unos problemas tremendos. Es gente que ya que han sido deshumanizados y aquí la mayoría en las grandes ciudades la gente está totalmente deshumanizada y eso es muy muy grave y esto yo no sé, esto va a ir para abajo, le cuento. ¿Alguna? Ida, pero enormemente. Ida pidió la palabra. Adelante, Ida. ¿Cómo? Ida. Ok, primero que todo quiero felicitarlo. La presentación fue excelente y para mí sorprendente. Es un proyecto que creo que a nivel mundial, yo de acuerdo a economistas como Stiglitz y Chang, debemos de parar de enfocar cómo medimos el crecimiento. Y esta presentación está mostrando, es más sobre la calidad de vida que sobre la plata. El crecimiento en un país como en los Estados Unidos está midiéndose, sí, que estamos creciendo, pero ¿quién está creciendo? Hay una inequalidad enorme y eso no quiere decir que estamos viviendo mejor o que estamos progresando. Y este proyecto para mí está mostrando lo que Stiglitz y Chang están diciendo, que debemos de medir el crecimiento de una manera muy diferente, más como la calidad de vida, que cuánta plata tenemos o la productividad. Lo siento, tiene que verse cómo está el pueblo, la gente satisfecha. Es la calidad de vida y me encanta ver. Y estos proyectos que tienen la misión de ustedes, yo estoy viendo que aquí también se están desarrollando, porque tenemos que hacer ese viraje, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, de que estamos enfocándonos en algo que no nos ha servido, la verdad. No nos ha servido. Hay que estar más enfocado en la calidad de vida, no en tener más plata, en tener mejor. Entonces, me encantó. Yo hay que seguir así. Y le deseo mucho éxito. Gracias, Ida. Gracias, Ida. ¿Alguien más quiere alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta boba. Yo siempre he oído también quiero felicitarlo, muy interesante, pero hay cosas que para mí que no tengo tanta idea de economía, es un término que se usa mucho, yo nunca lo he logrado entender, es sostenibilidad. Si me puedes explicar sencillamente qué es una economía sostenible, un desarrollo, ¿qué quiere decir eso? En palabras sencillas. Bueno, no, voy a tratar de explicarlo en forma sencilla, pero es que no es muy complicado. Es que se pueda sostener a través del tiempo, ¿no? ¿Económicamente o económicamente, socialmente y ambientalmente. Eso no es fácil. Conseguir actividades que sean sostenibles en esas tres dimensiones no es nada fácil. No es nada fácil. Por eso es que se impulsa la idea de las economías circulares, que son economías que todo lo aprovechan, mantienen mantienen la naturaleza, mantienen el medio ambiente y lo recuperan también cuando está dañado, ¿no? Esa es como la idea. En lo ambiental. En lo social, pues sabemos muy bien que si
Si las diferencias son demasiado grandes, si la miseria convive con grandes fortunas y demás, la estabilidad política no está garantizada. Entonces queremos socialmente sostenible, se refiere a eso. Y económicamente sostenible es que, digamos, los recursos necesarios para primero lograr esa transformación y luego para mantener la economía en esas actividades y no tener que volver a las actividades otras, pues estén suficientemente asegurados, ¿no? Ujú. Esa es como la Dar idea. plata. ¿De dónde sacar? Ok, Colombia, aclaran mucho. adelante Colombia. ¿De dónde Estás muda, Colombia. Tienes que abrir tu micrófono. dijo Colombia? Ya, Ahora ya. sí. ¿Nos puedes dar unos ejemplos de empresas en este país que hayan sido sostenibles por muchos años? No, No. no tenemos empresas sostenibles. ¿Cómo no vamos a tener? No, hay empresas, no tenemos ejemplos, no tenemos ejemplos. Hay empresas que contribuyen a que otras sean sostenibles. Tú no puedes decir, esta empresa es sostenible y las demás no, porque es como una ecología de empresas lo que tenemos que mirar, ¿no? Es como un conjunto de empresas y son conjuntos de empresas los que pueden ser sostenibles. Tú tienes seguramente algún ejemplo en la cabeza, Pues sí. ¿sí? Yo pienso que ¿Cuál? Carvajal, por ejemplo, esa empresa del Valle, ha sido una empresa sostenible por muchos años, en lo social, en lo económico y en todo. Pienso, a lo mejor estoy totalmente equivocada. En lo social, totalmente. En lo económico han tenido dificultades en algunos momentos, pero lo han manejado. En lo ambiental habría que ver, no conozco el caso suficientemente como para decirte eso, pero hay empresas con conciencia. Tienen que ver. Y en este momento hay un movimiento en América Latina, y una colombiana que lo está coliderando, y que consiste precisamente en cambiar los objetivos de las empresas, de la maximización de ganancias a la sostenibilidad económica y social. Y yo creo que esos movimientos vale la pena impulsarlos, ¿no? Okay. Hicieron un congreso para celebrar los 50 años de una frase de Milton Friedman. Milton Friedman, ustedes lo conocen obviamente, el economista monetarista muy conservador que decía, la única función que debe desempeñar una empresa es maximizar las ganancias para beneficio de sus accionistas. Y esta organización celebró los 50 años de esa frase precisamente con un congreso mostrando la cantidad de empresas que se están moviendo en ese camino. Hay varias empresas en Antioquia que también están tratando de moverse por ese camino, pero hoy sostenibles no han logrado, digamos, como una sostenibilidad. Lo que sí han demostrado es que pueden tener accionistas satisfechos, cumpliendo con objetivos de sostenibilidad ambiental y de equidad. Carvajal es se puede considerar dentro de esos ejemplos, yo creo. No sé si está en ese movimiento, pero ese movimiento está creciendo. En Colombia hay como 50 empresas que están buscando eso. Pero en este momento, digamos que lo hayan logrado, es muy difícil porque eso tienen que lograrlo con todo su entorno, lográndolo también, ¿no? A nivel mundial, perdón, Claro. No, Clemente, sí. a nivel mundial nos puedes dar ejemplos. Bueno, hay países que están apuntándole mucho a ese camino, ¿no? Uno ve, pues, gente que ha estado recientemente en Finlandia. En Finlandia han recuperado lagos,
han comenzado a desarrollar proyectos interesantes de economía circular. Yo no conozco realmente todavía un país que lo haya logrado, pero yo creo que en estos momentos sí están las condiciones dadas como para que nos movamos en esa dirección. No podemos todavía mostrar ejemplos, ejemplos de países con crecimiento cero y funcionando bien. Eso no lo tenemos todavía, pero eso es, digamos, como una aspiración de muchos países. Es difícil que se logre, pero pues la propuesta está ahí y seguramente habrá fuerzas sociales que la impulsen. Clemente. Tengo un ejemplo, no sé si me están oyendo. Sí, Camilo, adelante. Por ejemplo, Bavaria ahora en estos momentos está buscando gente que quiera sembrar cebada, que es una de las principales materias primas que ellos necesitan para fabricar la cerveza, que hace muchos años, no sé si se acordarán, en la sabana de Bogotá uno veía cebada sembrada y trigo también, Sí. y hoy prácticamente no hay nada de eso. La cebada la tienen que importar de Estados Unidos, de Argentina y de otros países. Y ahorita, desde ya hace años, Bavaria ha estado promoviendo gente en el campo que siembren cebada y para empezar les prestan dinero para poder empezar esos cultivos y obviamente les garantizan que le compran todo lo que produzcan. Eso se me ocurre que es bien sostenible. Además, ellos tienen, cuidan mucho a las madres cabeza de familia, a la gente que trabaja allá. En fin, hay mucha gente que se pelea por trabajar en esta empresa. Luego, eso creo que es un buen ejemplo de sostenibilidad. Sí, sí, evidentemente. No, hay empresas que están haciendo esfuerzos importantes. Lo que pasa es que ellas solas no pueden cambiar el mundo y asegurar esa sostenibilidad, pienso yo, Por ¿no? ejemplo, a uno lo que le da tristeza es ver. El otro día vi café de Vietnam en Carulla. Imagínense, café de Vietnam, eso pues es absurdo. O papas de Bélgica. Papa de Ecuador, creo que hasta de Bélgica. Eso es lo más Es el colmo. ¿Cómo es posible que no haya forma de prohibir o de regular o no sé cómo, de no dejar importar cosas que se producen aquí en cantidades y de una calidad fabulosa y que se puedan intercambiar con países que ahí sí podamos traer lo que no tenemos acá, cosas así. Gracias, Camilo. Juan José Mariño quería preguntar algo. Adelante, Juan José. Bueno, Clemente, una pregunta. No me queda claro la misión esta que, bueno, que inicialmente tenía el propósito de hacer un diagnóstico muy amplio, profundo y proponer estrategias para corregir los problemas, digamos, estructurales colombianos y muy especialmente en educación. Pero después de esas propuestas está también ahorita participando en la invitación, en montar pilotos y según me da la impresión con los casos que nos comentó ¿sigue activa la misión en la implementación de algunas de esas estrategias? Esa es una pregunta. Clemente. Bueno, sí, Juan José, sigue muy activa, inclusive en estos días hablando con Carlos Jacanamijoy, que es un miembro de la misión, me dijo así por puro azar, y por eso me hubiera gustado mucho ver aquí a Martín para decirle, me dijo, metamos a Martín en montar un piloto aquí en Putumayo, ¿no? Él estaba recién llegado de Cartagena, tenía un proyecto muy lindo allá de proyecciones de sus obras pictóricas
y me dijo, metamos a Martín von Hildebrand en este cuento, ¿no? En impulsar estos pilotos. Martín está oyendo. Martín. Sí, Ah, bueno, está ahí. bien, entonces ya lo sabe Martín. Ya le Y viene también quería, Carlos, que Martín nos ayudara a redactar una declaración acerca de los parques nacionales, ¿no? Las ¿De dos qué manera, cosas, Carlos. de qué manera puede Pero sí, participar el seguimos gobierno? activos en eso, ad honorem, obviamente, Sí, con sí, un gobierno que Qué aliciente. toma decisiones en contravía de todas estas recomendaciones, pero ahí vamos. Clemente, yo quería preguntarte si esta misión la nombró el gobierno actual, los puso a funcionar, ustedes llegaron con unas recomendaciones. De eso que ustedes están recomendando, ¿el gobierno está comprometido a hacerlo realidad o es simplemente un buen consejo que se lo dejamos al próximo gobierno o al político de turno? No me pongas a hablar de política, pero te voy a decir algunas cosas sobre eso. No, en este gobierno yo creo que es muy difícil que estas recomendaciones cojan vuelo. Sin embargo, la ministra de Educación sí está comprometida con los pilotos, ¿no? Bien. Hay algunos funcionarios del gobierno que apoyan. A nivel regional es donde están las mejores fuerzas, ¿no? Qué El bien. gobernador de Caldas, el alcalde de Villavicencio, en Putumayo también. Lo que pasa es que en Putumayo, con el problema de la corrupción que menciona Lucía, pues las cosas se ponen muy difíciles. El gobernador que está todas partes. apoyando cosas de estas está en la cárcel, con decirles eso, ¿no? Ok. En La Guajira las condiciones de corrupción también son difíciles, y a pesar de que queríamos nosotros arrancar con un piloto en La Guajira, en Putumayo y en Chocó, pues sí, no es fácil hacerlo. Este gobierno, digamos, como que los extremos no se Eso es interesan algo de mucho Petro. por el valor del conocimiento. Esto no va a ninguna parte. Yo me atrevo a decir que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda en el panorama político actual tienen ningún interés en algo como esto. Yo creo que el porvenir de una propuesta como la que se ha hecho solamente está pues en los candidatos del centro, que son muchos y de distintas orientaciones, pero el desprecio por el conocimiento de los extremos es muy marcado y está documentado, pues está en papeles y en escritos, ¿no? Está bien. Entonces, Gracias, Clemente. Lucía, adelante. Hablando de la educación, yo quería comentar que todo lo que están diciendo, los planes que tienen respecto a la educación de los niños preescolares, escolares, mayores, universitarios y todo, no incluyen a los adultos. Y resulta que en los adultos de colombianos existen dos problemas muy serios que hay que acabar, que son la violencia y la corrupción. En las familias, lo que decía Jacqueline, el papá le pega alaridos y le da duro a la mamá. La mamá se desquita con los hijos y los hijos aprenden a ser violentos y salen a la calle a ser violentos en la calle. Entonces, por más que les enseñen todas las materias científicas o interesantes en el colegio, si tienen el ejemplo de los padres en la casa, no van a corregir nunca ese problema de violencia y corrupción. Lo mismo el papá y la mamá que mienten, que hacen cosas indebidas, y ellos aprenden a que eso es lo normal. Entonces, mi propuesta es, o mi pregunta es, si no valdrá la pena hacer alguna clase de programa dirigido hacia los padres de familia, hacia las familias, porque las familias están enfermas en Colombia. Si vamos a enseñarle a los niños a ser buenas personas, pero los papás siguen siendo malas personas, seguimos en las mismas y nunca se va a corregir el problema. Excelente. ¿Qué opinas, Clemente? tienes toda la razón, Lucía. Por eso, fíjate la propuesta de los centros locales,
es para que se reúnan los maestros entre ellos e intercambien con la comunidad y que se hagan todos estos programas a través de esos centros, ¿no? Eso es muy importante. Hay muchas cosas que no pusimos como prioridades. Fíjate que yo no mencioné universidades, sino muy lateralmente. No, pero es decir, la prioridad tiene que estar en algunos sitios y esos sitios son 0 a 5 años y cuando los jóvenes, cuando los adolescentes comienzan a trabajar esa conexión o cuando los adolescentes quieren entrar a la universidad. Esos son como los dos grandes vacíos del No se sistema. podrá Pero reeducar. los padres tienen que estar involucrados en todos estos programas, ¿no? En todos estos programas. Te cuento para reafirmar lo que dices. Yo estoy dirigiendo una tesis en estos momentos de un estudiante que Mucho bla, bla, ya bla. el respeto a la diversidad. Y el respeto a la diversidad entre tiene como 20 variables que potencialmente podrían influir sobre que los niños en los colegios tiene unas bases de datos gigantescas de los colegios de Bogotá, tiene a 120,000 estudiantes en esa base de datos y de esas 20 variables hay una que es tremendamente importante, es si los padres tienen respeto por la diversidad y por la diferencia. Y si eso no se da, es muy difícil que el joven tenga también respeto a la diversidad. Y hay otro resultado, te lo cuento así, para que te sorprendas, y es que lo que llamamos las relaciones positivas, si el niño tiene amigos o está en grupos de capital social positivo, lo llamamos. Eso no es tan positivo sobre el respeto a la diversidad como estar en grupos de pandillas y demás. ¿Por qué? Por el contacto, porque en esos grupos y pandillas hay más diversidad que en los grupos muy, digamos, como muy bien comportados, ¿no? Es un resultado también sorprendente. Excelente. Jacqueline. Darío, para ti, Sí. la iglesia en los pueblos puede hacer una gran labor. Ellos tienen cupos en sus iglesias para poner programas, reunir a la gente bonitamente, a los papás, a enseñarles a tener una hora cada tanto y enseñarles con profesores, puede ser profesoras que saben todo eso, pero también enseñarles, como decía Lucía, a los papás, y darles no sé, algo en involucrarlos en cosas llamativas a los papás, en cosas sociales, constructivas, de limpieza, de normas de orden, de vivir, de todo eso, de ecología, de educación, porque ellos son los primeros educadores de sus familias, pero con cosas agradables, todo. Y los curas, sí, los ministros de la religión podrían ser grandes educadores. Yo te voy a responder la pregunta con una afirmación que probablemente ustedes se caen del asiento. Yo hace 50 años que no soy parte de la iglesia, pero conoces todo sí, eso, conozco, conoces a gente. Pero les voy a decir una cosa. Para mí, la Iglesia Católica y las iglesias son las instituciones que han creado más negación contra la diversidad. Han creado radicalismos. Son los menos aceptadores de la diversidad de las personas. Usted póngase a ver aquí en este país de los Estados Unidos, las iglesias cristianas y católicas.
que por no ser flexibles, por no entender, por ejemplo, la diversidad de género, la relación, la situación del LGBTI, de los gays, de las lesbianas, por ir contra todo eso, es, en mi opinión personal, no lo estoy diciendo oficialmente, uno de los causantes de la separación, de la radicalización de la gente. Los fanáticos religiosos de todas las religiones, y no lo estoy diciendo solo de los católicos, en mi opinión, son los que han creado toda la separación y las guerras, si lo miramos por todas partes del mundo. Entonces, respeto la posición, pero pienso que en este momento, con honrosas excepciones, Pacho de Rú, por ejemplo, o la Comisión de la Verdad, o tipos que son fuera de lo que es la iglesia tradicional, pero la iglesia tradicional, con mucho respeto, los quiero mucho, los respeto mucho, pero yo no pienso que tengan la capacidad en este momento ni doctrinal ni humana de hacer esa formación que hicieron en el pasado y que probablemente es lo que da los resultados que tenemos hoy. Perdonen que sea tan claro. Colombia. Creo que estás generalizando demasiado. Hay mucha gente en la iglesia maravillosa. Muchísimo. Que tiene salones comunales en su barrio, que tiene salones comunales en su pueblo, que educa, que colabora. O sea que no creo que puedas generalizar de esa forma como tan exagerada. Qué pena. No, y te acepto esto porque es una generalización, pero digo, como institución, como organización, y miren, soy el admirador número 1 del Papa Francisco, en ese sentido, de la diversidad y de lo que se está haciendo en un tipo de iglesia mucho menos estructura, mucho menos normas, mucho menos intransigencia y muchísima más flexibilidad, y claro que los hay. Claro que los hay. Es mi opinión personal. Juan José. Sí, un comentario así general. Evidentemente que los problemas de Colombia son en muchos, en su mayor parte, son problemas también del mundo. Lo que pasa es que aquí tal vez muchos de ellos son mucho más, a un nivel mucho más crítico. Y tienen que ver evidentemente con una mala orientación de nuestra civilización global, evidentemente. Y creo que que un gran responsable de la situación que vivimos es precisamente la nación. Y yo no diría la mala o la buena educación, sino la educación en general, que es el instrumento precisamente para que la sociedad y la sociedad global inculque en las personas, primero que todo, que tome y ocupe el espacio y el tiempo de los seres humanos y de los niños desde que nacen. Y en vez de dejarlos que, como decía Jacqueline, que con sus propios sentidos, con sus propias capacidades que tienen, se sensibilicen a la naturaleza, a los seres humanos, acaban teniendo un sentido realmente profundo de la existencia de esos seres y de esas maravillas. En vez de eso, entonces, les quitamos el tiempo a los niños, así como se hizo con la leche clean, en que se separó a los niños de los senos de las madres, ¿no? Era una cosa tan absolutamente fundamental, el contacto con el seno, el contacto con los, a través de la mirada, no se necesitan palabras, sensibilizarse. O sea, realmente tener una idea mucho más que no se puede describir de la existencia y de la maravilla de lo demás y de nuestra participación, digamos, dentro de la vida y dentro del cosmos y dentro de la Tierra. Toda esa parte de la sensibilización y de la sensibilización Empieza todo. que tenemos la capacidad, los seres humanos,
directamente de hacerla, sin necesidad de que vengan personas a guiarnos, a inculcarnos. Además, eso que nos inculcan normalmente están llenos de ideologías. Aquí es simplemente tomar conciencia de las maravillas de la existencia de los demás. Todos los fenómenos de violencia que hay en Colombia es falta de sensibilidad con respecto a la existencia. Es lo que también se puede llamar el amor al prójimo, pero es la sensibilidad de la existencia de los demás. Es simplemente, eso no es cuestión de, o sea, este país está como está y ahí la violencia que sabemos que tiene no es por falta de educación. No. Es primero que todo, y detrás de eso es que no hay tiempo ni hay espacio para la sensibilidad. Y en mucho es responsable, pienso, la educación para que estemos en la situación en que estamos. Es lo que quería hacer como una reflexión así general con respecto a eso, que dice Clemente que no hubo mayormente crítica sobre ese problema global, ¿no? Temas como, no sé, también cuando se habla del cambio climático, y que el cambio climático es el que nos pone en peligro el agua y ¿no es cierto?, las fuentes de agua y el suministro de agua potable. Primero que todo y antes del cambio climático es todo lo que estamos haciendo todos los días, lo estás diciendo, ¿cierto? El mal uso del agua, las intervenciones que hemos hecho sobre el planeta, sobre las fuentes de agua, la contaminación, todo eso lleva a eso. ¿Y eso es qué? Es falta de sensibilidad. Y a veces ese concepto de sostenibilidad que... sí, digamos que cuando lo dice uno en 4 palabras, dice, pues sí, es complejo, que es sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico. Pero es que sostenible, ¿qué es sostenible? Sostenible es el concepto, por ejemplo, el uso de las mulas, ¿no es cierto? La carga de café, que tiene 125 kilos, son dos bultos de 60. Sí, señor, lo aguanta, es capaz de sostener la mula, pero todo eso es que es mucho más que sostenibilidad. Lo que se requiere ahí, se necesita es armonía, es armonizarse. Se necesita que la mula también esté libre. Quiero decir, y que esté sana, y que esté bien tratada, que coma. Bueno, y que tenga libertad. Bueno, en general, creo que a lo que se requiere es una crítica muy profunda a nuestra cultura, a nuestra educación, al uso que hacemos del tiempo de los niños, de los enfoques en todo eso, y darle muchísimo más espacio a sensibilizarnos, a tomar conciencia directa de lo que son, del mundo en que estamos, y poder entonces actuar en armonía con él. Es un poquito lo que quería. Gracias, Juan José. Señores, llevamos unos minutos más de lo que habíamos planeado. Les quiero hacer una pregunta. Hay 4 personas que se han ofrecido para las próximas sesiones. Martín von Hildebrand nos dijo que él haría una charla sobre lo aprendido en Amazonas. Juan Manuel López se ofreció a dar una charla sobre economía política, Piketty y Esther Duflo. María Teresa Herrán también se ofreció a hablar un poquito sobre su tema en periodismo, y yo me ofrecí para hablar sobre qué aprendí con los jesuitas. Esos cuatro temas son los que han llegado. Si hay voluntarios para algunos, por favor mándenme un mensaje si quiere, Lucía, y me dice sobre qué tema. La idea es que todos compartamos un poquitico en lo que creemos que podemos aportar al grupo, y fantástico. Pero Jacqueline, ¿querías decir algo? Sí, bueno, yo quiero decir algo bonito, algo muy, muy lindo. Bueno.
Yo llevo 20 años aquí en los Estados Unidos, donde todo muy bien, en los supermercados y la leche y todo perfecto, bonito, la nieve se limpia, todo, bueno, todo funciona. Pero cuando me fui de Colombia hace 20 años, por ejemplo, era otra cosa. Volví después como de cuánto, de 15, 17 años pueda. Y, oh, qué maravilla. Quedé encantada con lo que vi, lo que sucedía en mi país. Me emociono porque era extraordinario. En los pueblos fui en busetas, en cosas que llegué donde Esther, que es tan generosa con su chofer, que cuidado no se vaya a poner en un bus, que cuidado no vaya a hacer esto porque la asaltan, porque no se queda, porque un momentico, yo soy de aquí, he vivido toda mi vida aquí, no. Yo cogí busetas y me fui al pueblo. Mi hermano vive en Huasca, en un pueblo por allá, a los 3.000 metros de altura, con 30 cabras. Él está feliz allá, encantado. Bueno, eso es otra cosa. Pero la gente en la calle, bien vestida, bien puesta, bien hablada, todo el mundo, yo no conozco a nadie. Las vendedoras en los almacenes, súper amables. La limpieza, todo había cambiado. Las cosas estaban limpias, los supermercados limpios, las personas que vendían, súper amables, con sus delantales, bonitas. La gente en los pueblos, no había nadie en ruana, ni en mal vestido, ni en harapos, ni nada. Gente, como dirían en Bogotá, gente como uno, ¿no? Siempre me llamó la atención esa palabra, gente como uno, las muchachas que han podido ser campesinas, no campesinas, con uñas pintadas, con el pelo largo, con bonitas, mujeres lindas, con los descotes así, que se les veía todo así, todo desnudo, todas bien puestas, con sus teléfonos, 1000 veces mejor que los míos. Yo me sentía, yo decía, no, pero ¿esto qué es? En la buseta paró un momento dado, se subieron 3 niñitos de un colegio, no era una escuela, debía ser la escuela, me dijeron después que era la escuela, divinamente puestos, con medias hasta la rodilla, con zapatos, divinamente, todo era, había habido un progreso inmenso. Los perros en los pueblos, no, perros gordos, bonitos, nadie les daba patadas, nadie les daba, no, los pasaban y los acariciaban, y yo decía, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo es que no le dan patadas a los perros? ¿Cómo es que no? ¿Cuál patada? Ay, no, venga, mijito, venga. En las panaderías, entra una panadería limpia, en orden, grande, amables. Los perros estaban ahí esperando y la gente les daba pancito. Y yo decía, no, esto, perdón. Jacqueline. Hermoso es. Ella no oye. Increíble. No. Es tan fácil. Es Jacqueline. tan fácil al llegar a toda esa gente. Son sensacionales. Jacqueline, ¿qué tienes en contra de las ruanas? No, es que antes estaban de ruana y de sombrero. ¿Cuál ¿Y qué ruanas? tiene de malo? Chaquetas de cuero con motos, prum, zapatos, A mí me gusta la ruana. zapatos, tenis. Yo decía, miércoles, esto Mire, qué es. otra ruana. A mí me gusta Otra la ruana. Eso, las ruanas. Y mire, y sombrero. No, Gracias. es con decir que ya no había
gente, no, ¿cómo así? De chaqueta de cuero, de moto, de perros, de todo. Sí, pero las ruanas están muy lindas. Las ruanas no es malo. Jacqueline, ¿en qué película era esa? No, Oh, señor, ella tiene toda la razón. ¿Sí? No, yo creo que ha habido un progreso enorme. no, un progreso, para mí que no, yo no Sí, había visto. todavía tenemos vi. ruana. Yo no Afortunadamente. vi. Me gustan las ruanas. No, es un decir, ustedes entienden lo que quiero decir. Claro. Ustedes entienden lo que quiero decir. Claro. Bueno, Pero es tan fácil, me parece a mí, en esos pueblos se ve que la gente está ávida de más y de más, progreso. y cogen eso, lo cogen como esponjas. Yo estoy. Bueno, Darío, muchas gracias. Gracias Y a el ustedes. plan de estos 4 Gracias, Darío. próximos Gracias, me Clemente. parece Te excelente. felicito. voy a- Adelante. Vamos todos a hacer algo. bueno, entonces Gracias, Darío. dentro de un mes, A mí que me den trabajo. Exacto. Dentro de un mes. yo Fecha. Muchas veo a gracias. ver cuál de todos, creo que Martín puede ser el próximo. Me encanta ese programa. Si Martín, conseguimos sí. a Martín, si no conseguimos a Martín, le decimos a Juan Manuel. Y la idea es que nos encontremos. Y gracias, Clemente, por una maravillosa Gracias. presentación. Un Muchas aplauso gracias. para Faltaron los de Clemente. Europa, faltaron los de Europa y los de Australia. Sí, Sí. Bueno, ya vendrán. ya vendrán. Les mandamos el Aplausos. video para que se provoquen. Sí, por favor. A mí me encantó el primero que mandaste. Bueno, Por eso excelente. estoy- Este también va a ser muy... Yo los mando al final. Gracias, Clemente. ¿Cómo se llama eso? La presentación de Clemente se va a poner en la página. ¿No la mandas? Yo la voy a pasar a YouTube y se las mando hoy mismo a todos, a cada uno. Porque yo lo voy a, yo Muchas gracias. quiero compartir con Claro. mis hermanas y mis amigos colombianos. Y quiero decirle, alguien, ¿se acuerdan de Jean-Claude Bessudo? Él me mencionó hace un par de años. ¿Usted sabe que Clemente es parte de los sabios? ¿Del club de sabios? Es el orgullo del grupo, oiga, qué maravilla. Absolutamente. Te Gracias, felicitamos, Clemente. Clemente. Y también has hecho un tomo envuelto En trapo. en trapo, más delicioso, no puede haber sido con Ingrid. Me recuerdo de esa cena todavía, Clemente, el nunca me lomo de olvidaré. plata. Claro. Qué bien. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Clemente, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas Hasta luego gracias. todos. Hasta luego. Colombia, Hasta luego. Colombia, perdóname si me pasé un poquito. No, mejor dicho, después hablamos. Ahorita hablamos. Chao. Chao. Chao.